Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a este capítulo nuevo de Escena del Crimen. Hoy vamos a irnos unos pocos años atrás en la historia criminal de nuestro país para no solo exponer un caso de crimen, un asesinato, sino que también para desnudar un sistema muy utilizado en nuestro país, un sistema corrupto, un sistema que permitía a muchos delincuentes borrar sus antecedentes a cambio de dinero, de una fuerte suma de dinero. Para ello tendría que existir una estructura dedicada a acompañar este modus operandi, esta forma de delinquir de guantes blancos quizás. Había un protagonista, una persona buscada, un conocido del aforo para que pueda hacer todos esos movimientos y tirar de los hilos correctos. Pero eso involucraba también que juegue con la muerte. Y así fue que ocurrió. En el año 2017 se habría gestado un asesinato que desnudaba una estructura corrupta a nivel de la policía principalmente. Bienvenidos a otro capítulo más, en este caso, Doctor Blanqueo. Como les decía al inicio, esto ocurrió en el año 2017. Nuestro protagonista es un abogado muy reconocido dentro del mercado y se dedicaba exclusivamente a tocar justamente a aquellos que, tenían la difícil misión de demostrar su inocencia o de que su inocencia sea demostrada, porque se trataba en su mayoría de personas que se dedicaban a lo delictual. En esta ocasión, este hombre no solo buscaba, clientes, sino que también cobrar una deuda de hace tiempo, y para eso utilizó un mecanismo del mundo criminal. Sí, se trataba de un abogado, pero se dedicaba a otros menesteres también. Necesitaba evidentemente aceitar a ese sistema para obtener el resultado final, que era borrar los expedientes o borrar el récord policial, los antecedentes dentro del sistema policial. Para eso necesitaba ese dinero y así ocurriría lo que van a escuchar a continuación. Primera parte de Doctor Blanqueo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La noche del 25 de mayo del año 2017 fue especialmente silenciosa en el barrio Lérida. Una brisa húmeda recorría las calles Santa Rita y San Pedro, y la tenue iluminación de los focos callejeros apenas lograba penetrar la oscuridad. El aire otoñal traía consigo ese silencio denso, apenas roto por el murmullo de algún televisor encendido o el tintineo de una guampa contra un termo de agua. A esa hora, Gustavo Fernández estaba tomando tereré frente a la casa de un cliente suyo, Jorge Cardoso Cañete. No había señales de tensión ni de urgencias, pero la calma fue traicionera. Eran alrededor de las 20:15 horas cuando esa disimulada calma se quebró de golpe. Un estruendo seco, seguido de gritos y la frenética carrera de dos siluetas que se perdieron en la penumbra. Minutos después, sobre el asfalto manchado de sangre, el abogado Gustavo Adolfo estaba tendido en el suelo. Nombre: Gustavo Adolfo Fernández Aquino, edad 34 años, de nacionalidad paraguaya, de profesión abogado y domiciliado en la ciudad de Fernando de la Mora. Según el primer relato del testigo presencial, un automóvil Toyota de color gris plata se acercó lentamente por las calles Santa Rita y San Pedro. No se detuvo del todo, pero bastó con que se abriera una ventanilla. Desde el interior se desató el estruendo, una ráfaga de disparos secos y certeros que hicieron que el abogado se desplomara sin siquiera tener tiempo de reaccionar. El momento en que se le acerca un automóvil de la marca presumiblemente Allion o Rungs, color plateado. Esta parte es lo que se contradice un poco lo que dicen los testigos. Algunos dicen que descendieron, otros dicen que del automóvil comenzaron a realizar disparos contra la víctima. Varios disparos, comisario. Y del lugar nosotros levantamos 13 vainillas servidas de calibre 9 milímetros y 3 de escopeta. Significa con dos armas. Con dos armas, presumiblemente. Los atacantes usaron dos tipos de armas, una pistola calibre 9 milímetros y una escopeta. Dispararon desde el vehículo en movimiento. Luego
se alejaron a toda prisa, perdiéndose por alguna de las bocacalles oscuras del vecindario. No hubo palabras ni amenazas previas. Fue una ejecución directa y sin preámbulos. Gustavo Adolfo era un hombre conocido en los pasillos judiciales y también en los informes policiales. Su historial incluía una causa por apropiación y una orden judicial que le prohibía salir del país. Que fija domicilio según la base de datos de la Policía Nacional en la ciudad de Ñemby, quien posee antecedentes por apropiación año 2013 y cuenta con prohibición de salida del país. En definitiva, no era desconocido para las fuerzas del orden. Él cayó gravemente herido sobre la vereda. Minutos después, fue asistido por vecinos y trasladado al Hospital Regional de Calle I en San Lorenzo, donde se confirmó su fallecimiento. Algo extraño sucedía en el relato de lo que había ocurrido en esa situación, en ese día. Y es que una persona sobrevive a un ataque tan violento como el de dos pistoleros. Esta persona es el mismo que estaba acompañando al abogado tomando tereré en esa ocasión. Y resulta él, en su relato, que comienza a dar detalles que luego entran en una suerte de contradicción, o al menos no coincidía con lo que decían otras personas. En la forma en que estas personas, por ejemplo, comentaban que había sucedido todo. A partir de aquí, bajo lo que podía la policía observar, los investigadores podían observar que este hombre quedó ileso del ataque, es que comenzaban a dudar un poco de que realmente esto haya sido planificado por personas que estaban muy lejos del entorno próximo de ese abogado, al menos el día en que lo mataron. Ni de refilón. Al cliente ni de refilón. Gustavo Adolfo Fernández Aquino no tuvo la menor oportunidad. Los disparos fueron certeros, fríos y decididos. El abogado cayó casi al instante, atravesado por balas de calibre 9 milímetros y de escopeta. Pero lo que más sorprendió a los investigadores no fue la brutalidad del ataque, sino lo que no ocurrió. A su acompañante no lo hirieron ni siquiera de refilón. Jorge Cardoso Cañete, el cliente con quien Fernández Aquino conversaba, fue el testigo presencial del crimen, pero ni siquiera recibió un rasguño. Nombre: Jorge Cardoso Cañete, de 33 años, de nacionalidad paraguaya, de profesión empleado y domiciliado en Reducto San Lorenzo. Estuvo a escasos metros del abogado, pero los proyectiles parecían tener un solo destino: la humanidad de Gustavo. No hubo balas perdidas, ni confusión, ni daño colateral, nada. Una puntería quirúrgica y una intención muy clara. Es llamativo porque estaba con una persona y la otra prácticamente salió ilesa. Según manifiestan, cuando se acerca el vehículo, el testigo presencial, que la víctima se levanta como para acercarse hasta las personas. Y en ese interín ya comienzan los disparos contra su humanidad. Según versiones recogidas por la policía, los sicarios llegaron a bordo de un automóvil gris plata, un Toyota. Pero la versión de los demás testigos también era diferente a la que había relatado el testigo cercano al principio. Y al llegar ahí, se fue a mi negocio y me saludó, yo estaba cerrando ya. Cerré todo y después él vino otra vez como donde estaba su auto, sacó su tereré, puso ahí arriba la valijera y estaba hablando por teléfono. Yo estaba cerrando todo. Y después yo cerré todo, le puse candado y estaba el auto así, estacionado. Yo vine, me senté ahí al lado del auto y más o menos a 2 metros de él estaba sentado. Y cuando él se sentó, ahí ya llegó el que le mataron, que le disparó. ¿Cómo llegaron? Y en un auto, ¿verdad? Un auto color plata, plateado. A toda velocidad lo vino, él llegó antes hizo una frenada y ella se bajó uno y a ella le disparó. ¿Bajó el acompañante? Se bajó, uno se bajó. Y yo cuando le disparó, yo me tiré en el piso, enfrente del auto. Y enfrente del auto había una planta de limón y corrí debajo de eso. Y ahí ya hubo muchísimos disparos, muchos disparos.
apuntando directo a él. Sí, a él. Él cuando vino el auto, cuando llegó, él se levantó. Cuando vio que el auto paró así, cuando abrió, él se levantó así, a ella le empezaron a disparar. Dijeron que desde el vehículo comenzaron los disparos, pero que una vez que el abogado cayó al suelo, se bajaron para rematarlo a quemarropa. A su acompañante ni siquiera lo miraron o amenazaron. Luego, como si tuvieran un cronómetro marcando el segundo exacto, volvieron a subir al auto y desaparecieron. Los agentes de la comisaría 31 llegaron al lugar poco después. Ya no había nada que hacer. Estaba muerto. Lo que sí hicieron fue levantar las pruebas, entre ellas casquillos de 9 milímetros, restos de cartuchos de escopeta, huellas mínimas del paso fugaz de los asesinos. Pero lo que más le llamó la atención de los uniformados desde un principio fue la casi intencional omisión del segundo hombre. La escena sugería que no fue una balacera improvisada, fue una ejecución con nombre, apellido y precisión milimétrica. ¿Por qué a él sí y el otro no? En una escena tan violenta como selectiva, la versión del sobreviviente pesaba tanto como el estruendo de las armas. Entonces, la fiscalía inmediatamente empezó a seguir el rastro de los teléfonos, las relaciones y expedientes. Y ahora vamos a explorar un poco lo que mencionaron en aquel entonces los médicos, el médico forense, criminalística y otros en torno al cuadro médico de qué habría fallecido este abogado. En Heridas que Hablan vamos a compilar un poco aquellos archivos médicos y también policiales del momento. Y lo primero que apuntan es, Gustavo Adolfo Fernández Aquino no murió de un solo disparo. Lo mataron a conciencia, con saña. Así lo confirmó el informe forense que detallaba la brutalidad del ataque. El cuerpo del abogado recibió un total de 13 impactos de bala, la mayoría procedentes de una pistola calibre 9 milímetros. También recibió heridas producidas por esquirlas de una escopeta calibre 20, lo que indica que no solo fue blanco de balas directas, sino también de perdigones que le desgarraron la piel y el músculo al estallar cerca de su cuerpo. La víctima recibió disparos en el cuello, abdomen y en la muñeca. Murió casi al instante, producto de un shock hipovolémico provocado por múltiples heridas de arma de fuego. En el sitio del crimen, los peritos de criminalística encontraron 13 vainas servidas de calibre 9 milímetros y 3 cartuchos de escopeta calibre 20. Eso es lo que compilaron en aquel momento, al menos los médicos, o el médico forense en este caso, describiendo algo muy particular en los ataques provocados por pistoleros, por asesinos contratados. Y tiene que ver con el mensaje que dejan detrás. Alguien, al contratarlos, al menos según la suposición, le pidió: asegúrate de que muera. Y eso se puede entender por la cantidad de disparos recibidos. Daba ya de alguna u otra manera esto una pista en la investigación. Tenían que llegar a una muerte por encargo. Pero no nos adelantemos mucho en torno a la cuestión investigativa. Vamos primero al perfil, porque para poder entender hacia dónde tenía que dirigirse la investigación, hay que ver quién era este hombre, quién era Gustavo, a qué se dedicaba, cuál era su principal magia, por así decirlo, como una suerte de metáfora dentro del ámbito del derecho. Porque para muchos un abogado puede ser un mago al defender a una persona que tiene la carga probatoria suficiente para ser condenado. Pero está otro, quizás pueda ser un arte oscuro. Y ese arte oscuro era característico de Gustavo. Este era su perfil. ¿Quién era Gustavo Adolfo? Para los investigadores, la autopsia no hizo más que reforzar la hipótesis inicial que no fue un intento de asalto ni un error. Fue una ejecución con un mensaje claro. La precisión de los disparos, la insistencia del ataque, incluso cuando el abogado ya estaba en el suelo, y la total omisión del otro hombre presente, no hacían más que abonar la teoría del ajuste de cuentas. Y como la justicia no siempre se viste de toga, a veces lleva traje, maletín y contactos bien engrasados.
Gustavo Adolfo Fernández Aquino no solo ejercía el derecho, lo usaba, según sospechaban los investigadores, como una herramienta para limpiar los rastros de quienes viven al margen de la ley. Y en ese juego, la línea entre defensor y cómplice se vuelve tan delgada como mortal. A días del crimen, la hipótesis del sicario fue tomando fuerza con una versión que hizo girar la investigación hacia los bajos fondos, porque la víctima estaba involucrada en una red de manipulación de antecedentes policiales. Estos beneficiaban a delincuentes dedicados al robo de vehículos. No lo hacía solo, lo respaldaban contactos dentro de la misma Policía Nacional y grandes sumas de dinero en efectivo entregadas por los propios ladrones para desaparecer sus prontuarios. Además, según informes internos, Fernández Aquino estaba vinculado con el temido Primer Comando Capital, la organización criminal brasileña que opera también en territorio paraguayo. Al parecer, el abogado había defendido a varios miembros de la banda procesados en el país, y no solo en el rol de litigante. Para los investigadores, su vínculo con la estructura criminal iba más allá de los expedientes judiciales. En los pasillos del Ministerio Público se susurraba que Fernández no estaba ligado únicamente al PCC, sino que también habría prestado servicios a otras células criminales. Su nombre aparecía de manera informal en más de un expediente con olor a pólvora, pero siempre flotando por fuera del radar formal. Casi todo encajaba para los investigadores con el tipo de ejecución, la precisión, la omisión deliberada del testigo y la fuga limpia. El abogado ya no era útil o sabía demasiado. Vamos a hacer la primera pausa en esta historia. El doctor Blanqueo, Gustavo Adolfo Fernández Aquino, un abogado asesinado en el año 2017 en un ataque que por lo menos caracterizaba a una muerte por encargo. Pero ¿quién lo había ordenado? Detrás de esto vamos a investigar o vamos a adentrarnos a partir de la segunda parte de esta historia. Un corte breve y ya volvemos. Retomamos la historia de Dr. Blanqueo. Así llamamos a esta historia en particular que tiene un abogado como protagonista, Gustavo Fernández Aquino, un hombre dedicado no solo a defender a personas que tenían un récord negativo, una historia criminal, sino que también tenía esa particularidad de poder acceder al sistema de datos de la Policía Nacional y borrar aquellos antecedentes. Esto traía consigo un sistema corrupto dentro mismo de la Policía Nacional y vigente, por decirlo así. Gustavo es tan solo quizás uno de tantos que se encargaba de hacer esto a cambio de dinero. Y es justamente ese factor dinero el que hoy vamos a explorar a dónde nos lleva. Por ahora al menos sabemos que esto había ocurrido en mayo, casi a finales de mayo. También sabemos que habría ocurrido con al menos dos pistoleros detrás en un ataque furibundo hacia este abogado mientras estaba con una persona tomando tereré. Y a propósito, esa persona que estaba tomando esta infusión nuestra muy tradicional pasa a ser de testigo a sospechoso. ¿Por qué? Y no solo porque su testimonio se contradecía un poco con lo que decían otros que habrían estado cerca de aquel ataque, sino que también no se explicaba a la policía cómo había resultado ileso de ese ataque. De testigo a sospechoso, el siguiente capítulo. Testigo sospechoso. Al principio Jorge Cardoso Cañete era solo el cliente, un testigo más, el único que estaba al lado del abogado Gustavo Fernández Aquino en el momento en que lo acribillaron. Pero con el correr de las horas, su papel comenzó a torcerse. Demasiadas contradicciones, demasiada calma y sobre todo, demasiada suerte para salir ileso de una ejecución tan limpia y direccionada. Los agentes de la Policía Nacional no tardaron en advertir que algo no encajaba.
Las versiones de Cañete se enfrentaban con lo que decían los vecinos. Curiosamente, ni se inmutó cuando las balas comenzaron a zumbar en el aire. Nadie entendía cómo había salido sin un rasguño, ni siquiera un susto. La corazonada policial tomó fuerza y se convirtió en línea de investigación. La primera medida fue revisar las imágenes de las cámaras de seguridad en la zona. La caza comenzó por las calles aledañas al sitio del crimen. El objetivo, seguir el rastro del vehículo gris plata, identificar a los sicarios o comprobar si, en algún tramo, cambiaron de vehículo para despistar. La sección de homicidios del Departamento de Investigación de Delitos de Asunción tomó el control y la pesquisa dio sus primeros frutos cuando revisaron las últimas llamadas hechas desde el teléfono de Cañete. Lo que encontraron fue más que llamativo. A la misma hora del crimen, hubo un cruce de llamadas entre él y otro supuesto cliente, y entre este y otros hombres ya fichados por la Policía Nacional. La cadena de comunicación destapó un patrón que no podía ser ignorado. Cañete estaba hablando con personas bajo sospecha, minutos antes de que los disparos sonaran. Los investigadores comenzaron a trazar vínculos, conexiones y posibles móviles. La hipótesis de que Cañete fue solo un testigo comenzó a desvanecerse, y en su lugar emergía la incómoda posibilidad de que supiera más de lo que dijo, o peor aún, que hubiese ayudado a tender la trampa. Los policías sabían que en este tipo de crímenes no hay casualidades. Quien está en el lugar y sobrevive no siempre es una víctima. A veces es una pieza clave en el tablero del ajedrez. Y en este caso, todas las miradas comenzaron a girar lentamente hacia el cliente que salió ileso. La investigación avanzaba con prisa. La policía necesitaba esclarecer en medio de mucho barullo en torno a la cuestión de la corrupción, de lo que se mencionaba. Era un rumor, pero avanzaba. El rumor, de hecho, que siempre corre más rápido que la noticia. Y necesitaban tener puntos a favor en torno a todo esto. Fue así que apenas una semana después, las novedades en torno a quiénes podrían ser los protagonistas de este cruel asesinato comenzaban a tener rostro. Comenzaban a tener nombre y apellido. Y entre ellos estaba uno de quien ya hablábamos. Cañete pareciera que tendría más peso como posible protagonista, planificador o al menos el marcador tal vez del objetivo dentro de la historia de quienes podrían ser los primeros en caer. Los primeros caídos. Pasaron 8 días de silencio, sospechas y vigilancias discretas. 8 días desde que acribillaron a Gustavo Adolfo. Cuando los cruces de llamadas comenzaron a desenredar la maraña y con cada dato confirmado, el caso dejaba de ser una nebulosa y tomaba forma de red criminal. Una red que no solo había ejecutado a sangre fría, sino que ahora también empezaba a romperse desde adentro. El viernes 2 de junio del año 2017, la investigación aceleró a ritmo de allanamientos. 5 procedimientos simultáneos se ejecutaron entre las ciudades de Ñemby y la frontera entre Capiatá y San Lorenzo. Y los resultados no se hicieron esperar. 3 personas fueron detenidas y un nombre más comenzó a pesar en el expediente como autor material. Nombre: Víctor Hugo Ramos, de 33 años, de nacionalidad paraguaya y profesión empleado, domiciliado en Païñú, Ñemby. Nombre: Jorge Fabián Fares, de 38 años, de nacionalidad paraguaya, de profesión empleado, también domiciliado en Païñú, Ñemby. Diana González Valdovinos, de 28 años, paraguaya, empleada e igualmente domiciliada en la localidad de Païñú, Ñemby. Aparentemente iban 3 sujetos de sexo masculino a bordo de este vehículo que ya se encuentra incautado y que se encuentra a disposición del Ministerio Público. Y bueno, estamos acercando elementos que de esa manera también el Ministerio Público pueda sostener la imputación de ellos, ¿verdad? Pero la pieza más buscada, Juan González,
el cuñado de Ramos, logró escabullirse minutos antes de las intervenciones. Su nombre ya estaba escrito como el que jaló el gatillo. Nombre: Juan Manuel González Valdovinos, de 36 años, de nacionalidad paraguaya y empleado. Su domicilio es el mismo, la localidad de Païñu, Ñemby. En poder de Víctor Ramos, la policía encontró un vehículo Toyota Rance, el cual habría utilizado para transportar a los sicarios hasta la escena del crimen. También incautaron un revólver calibre .38, aunque las armas utilizadas en el crimen habían sido una pistola 9 milímetros y una escopeta calibre 20. Ramos, al verse señalado, intentó desmarcarse y pidió que se verifique su automóvil. Dijo que conocía al abogado asesinado solo por vecindad y negó haber tenido participación en su asesinato. Según él, las policías buscaban a su cuñado Juan Manuel. El operativo no solo dejó detenidos y evidencias, también derrumbó lo poco que quedaba en pie del relato de Jorge Cardoso Cañete, el cliente testigo que hasta ese momento había zafado de toda imputación. Las contradicciones en su testimonio, sumadas a su contacto con los ahora detenidos, hicieron que finalmente quedara a disposición de la Fiscalía. Pocas horas después, fue detenido como partícipe en el asesinato del abogado. Para que podamos entender un poco cómo arriba todo esto al mundo criminal y cómo se convierte en historia nuestra víctima, en este caso el doctor Blanqueo, tenemos que entender primero que hay una planificación, es decir, hay alguien que necesita que esta persona esté muerta. Y de aquí es donde más adelante vamos a comprender por qué y qué es lo que está detrás y qué es lo que la policía fue entendiendo un poco como motivación. Dentro de esta planificación habían al menos dos personas clave en todo esto. Y era el hombre a quien van a tener como referencia después de toda la situación de problema, es decir, el disparador, por decir así, de todo el conflicto con nuestra víctima, y a un hombre que ya hablamos mucho de él, Cañete. Cañete, que no solo pasó a ser de testigo a alguien sospechoso, sino que pasa a ser el marcador, el que da aviso, el que dice vía libre para cometer el crimen. Así lo planificaron. Así lo planearon. Todo crimen tiene un origen, un quiebre, una chispa que enciende la mecha y en este caso, según la hipótesis policial, la mecha la encendió Gustavo Adolfo cuando fue a reclamar una deuda. El abogado no sabía que, al tocar esa puerta, firmaba su propia sentencia. La historia empezó unos días antes del asesinato, cuando Fernández fue hasta la casa de Juan Manuel González Valdovinos, un cliente suyo. Fue en busca del pago por un trabajo comprometido y, al parecer, sucio. El letrado había facilitado mediante algunos contactos miembros de la Policía Nacional la eliminación de los antecedentes de Valdovinos, que estaban relacionados con la posesión de un vehículo en condiciones irregulares. Pero aquella gestión, valorada en unos 22 millones de guaraníes, no había sido abonada y Fernández no pensaba dejarlo pasar. ¿Cuál sería el trasfondo de este hecho según las investigaciones, comisario? Bueno, así como de buena primera estábamos manejando la hipótesis, era por una cuenta que el abogado estaba queriendo cobrar. Manejamos un monto de 24 millones que le debía por trabajos laborales, defensa. Y bueno, con la intención de que este abogado estaba queriendo cobrar, a la noche se produce el homicidio del mismo, ¿verdad? Como Juan Manuel no se encontraba en casa, el abogado encaró directamente a su esposa. Le mostró fotos, filmaciones de la vivienda y la amenazó con un eventual allanamiento judicial si no le pagaban la deuda. La escena fue intimidante y el abogado sabía a quién estaba presionando, pero no sabía cómo respondería. El mensaje llegó a destino. Valdovinos, fuera de sí, habría decidido silenciar al abogado. La policía sostuvo que desde ese momento se planificó el crimen. La hipótesis indica que el 25 de mayo, Jorge Cardoso Cañete fue utilizado como señuelo. Convocó a Fernández a su casa bajo el pretexto de hablar de un caso de accidente de tránsito.
La víctima, confiada, llegó a la vivienda para la supuesta consulta. Lo que no sabía es que Cardoso ya había hecho las llamadas necesarias. En la misma franja horaria del crimen, los registros de llamadas muestran un patrón claro de intercambio entre los dos detenidos y el principal sospechoso y prófugo en ese entonces, Juan Manuel. Minutos después, un Toyota Range, el mismo vehículo identificado en los allanamientos, apareció frente a la vivienda de Cardoso. Desde él, descendió un hombre armado con una pistola calibre 9 milímetros. Se dirigió directamente al abogado sin mirar a nadie más y desató la ráfaga de disparos que acabó con su vida. Comisario, hay otra persona también detenida, Jorge Cardoso, de 33 años. ¿Cuál sería la implicancia de él en el caso? Bueno, esta persona cayó en contradicciones. Al comienzo de nuestra investigación él estaba como testigo del hecho en sí, pero posteriormente cae en varias contradicciones y estamos manejando que pudo él dar aviso a esta persona que posteriormente se acerca al lugar del hecho y comete el homicidio. Para los investigadores del Departamento de Investigación de Delitos, no hay dudas. El móvil fue una mezcla de dinero, traición y miedo a una posible exposición judicial. El abogado había cruzado la línea y del otro lado lo esperaba un grupo dispuesto a todo. Y ahora vamos a entender un poco qué hay detrás de Juan Manuel Valdovinos. ¿Quién es este hombre? Y por qué en algún momento habría necesitado también de Gustavo Adolfo. Es que era una persona conocida en el mundo delictivo por ser probablemente el rey de los robacoches en aquel momento. Y él pasaría a ser el protagonista, en esta parte, al menos en este capítulo de Doctor Blanqueo, en nuestra historia, porque van a entender un poco qué hacía, cómo lo hacía, a qué se dedicaba principalmente y cómo finalmente el hombre cae en su propia ley. Quería ofertar un vehículo que ya había maquillado en su momento y es ahí donde finalmente logran pescarlo. Valdovinos en algún momento iba a tener que caer con este método tan conocido en el mundo delictivo, clonar vehículos. Entre chapas. A veces, la suerte cambia de bando y para Juan Manuel González Valdovinos, el destino se disfrazó de rutina policial. Habían pasado casi 4 meses desde aquella noche en que, pistola en mano, habría ejecutado al abogado Gustavo Adolfo Fernández Aquino en el barrio Lérida de Reducto. 4 meses de silencio, pistas difusas y una búsqueda que se estiraba, hasta que, casi por azar, el hombre más buscado por el crimen cayó atrapado entre autos clonados y documentaciones falsas. El 24 de septiembre del año 2017, los agentes del Departamento de Automotores de la Policía Nacional presentaron con orgullo los resultados de un operativo que desmanteló una red dedicada a clonar vehículos robados. En el procedimiento, exhibieron rodados con chapas falsas, cedulones verdes casi perfectos y documentos de transferencia adulterados. El modus operandi era robar la chapa de un vehículo legal, reconstruir la historia del original y luego robar uno de similares características para disfrazarlo con una identidad robada. La organización era hábil y prolija. Invertían hasta 7 millones de guaraníes en cada clonación y luego se deslizaban hacia el interior del país para negociar esos vehículos, como si fueran legítimos, un negocio redondo, hasta que cometieron un error. En la playa de venta de vehículos voy y ofrezco mi vehículo. Quiero comprar un vehículo de mayor calidad y yo quiero entregar. ¿Cuánto me toma mi vehículo? Bueno, vamos a un ejemplo, 20 millones de guaraníes yo le tomo su vehículo y compro otro vehículo, adquiero otro vehículo de mayor calidad por un precio de 25 millones. Pago la diferencia de los 5 millones de guaraníes y saco un vehículo ya limpio y dejo mi vehículo ya fabricado con documentación falsa y con todas las características en la playa. Ahí tengo otra víctima. De ahí yo, financista, ofrezco a través de las redes sociales la venta de ese vehículo, pues ese vehículo ya está totalmente limpia, no hay ningún problema. Pero este vehículo
¿Quién va a comprar posteriormente? Hay otra víctima que va a ser el comprador final. Este vehículo no es captado fácilmente por personales que no conozcan de la técnica. Acá está la sustitución de piezas. Fíjese la perfección que tiene la soldadura aquí, en esta parte. Este es un revenido que se le hizo a estos vehículos que tenemos aquí en la base, que fueron estos vehículos recuperados, ¿verdad? Entonces, al llegar en un control de barrera, tiene la chapa, no registra ninguna denuncia a ese vehículo. ¿Por qué no registra denuncia? Porque tiene un hermano, tiene un clon. El sábado 23 de septiembre, en una playa de venta de vehículos en la ciudad de Carapeguá, a más de 82 kilómetros de Asunción, dos hombres intentaron entregar un auto clonado como parte de pago y llevarse otro, pagando una diferencia de dinero. La transacción parecía una más, pero los agentes intervinieron a tiempo y ambos fueron detenidos. Uno de ellos dio un nombre falso, con la seguridad de quien vive 4 meses con otra identidad. Pero el sistema AFIS no perdonó. Tras la verificación de sus huellas, la verdad estalló en la pantalla. Juan Manuel González Valdovinos por fin era detenido. La detención fue casi accidental, pero no por eso menos importante. Todas estas transacciones se realizaban en la ciudad de Carapeguá. El segundo encuentro nuevamente se iba a hacer en la ciudad de Carapeguá y el personal que ya estaba en el momento apostado se percata de la presencia de un auto con las características que este señor había indicado para la entrega. Ahí se procede a la aprehensión de estos dos ciudadanos que se encontraban en un vehículo de la misma característica y también con este sistema de implante. Posterior entonces a la aprehensión de estas personas, se llega a descubrir que era una identidad falsa y que esta persona estaba involucrada en un asesinato. Al momento de la aprehensión de los mismos, presentaron una identidad falsa, pero uno del personal se percató que no era la misma porque lo conocía aparentemente, es un delincuente ya conocido en esa causa de un homicidio que había ocurrido en la ciudad de San Lorenzo. Y convocamos personal técnico especializado en identidad y corroboramos que es esta persona, el Juan Manuel Valdovinos. Valdovinos había vuelto al ruedo criminal como engranaje de su estructura de robacoches y junto a él fue capturado Juan Carlos Gallardo Pereira. Hasta aquí la historia está muy clara, entiendo, para todos. Gustavo Adolfo, nuestro doctor blanqueo, se encargaba de borrar los antecedentes criminales y Valdovinos era uno de tantos que había requerido sus servicios en algún momento, solo que no pagó. Y eso, al ser requerido de manera un tanto intensiva por parte de Gustavo Adolfo, es que logra ponerlo a él, a nuestro abogado, dentro de la mira de este rey de los robacoches. Así es que consiguió o llegó a la muerte. A la vuelta del corte de este segundo y último, vamos a conocer cómo termina esta historia de Doctor Blanqueo aquí en Escena del Crimen. Llegamos al último capítulo de Doctor Blanqueo. Y esta historia no está muy lejos de lo que siempre decimos en el mundo periodístico que ocurre con casos de sicariato. Es de por sí difícil identificar a quien logra detonar un arma dentro de lo que se entiende como muerte por encargo. Son muy pocos los que revelan la identidad, cuesta encontrarlos, son muy pocos. En algunas ocasiones mencionan que pagar un sicario, dependiendo de la zona, fluctúa la cotización, de cuánto valen, pero sin duda es un tesoro preciado para el mundo criminal. Disculpen la metáfora, pero es la mejor manera de explicar por qué es tan difícil identificar a pistoleros. Pero aquí no nos quedamos solo con eso, en la falla del sistema, sino que todos quedan finalmente libres dentro de este proceso, salvo Valdovinos, que tuvo una tímida y tibia reacción por parte de la justicia en torno a qué tan pegado iba a quedar a ese proceso. Pegado, me parece que me sale gratis también decirlo, porque Valdovinos continuó operando. Libres. Libres.
El 5 de junio del año 2017, 10 días después del asesinato del abogado Gustavo Adolfo, la causa parecía tomar rumbo firme. Los 4 principales involucrados fueron imputados por homicidio doloso, bajo la dirección de la fiscal Susana González. El crimen había sacudido la estructura judicial y por un momento parecía que aquella justicia empezaba a reaccionar. Víctor Hugo Ramos, Jorge Fabián Fares, Jorge Cardoso, Diana González Valdovinos y el hasta entonces prófugo Juan Manuel González Valdovinos estaban señalados con firmeza. Y cuando finalmente Juan Manuel cayó en medio de un operativo que nada tenía que ver con la causa original, fue también imputado. Sin embargo, la aparente solidez del caso comenzó a diluirse en los pasillos del sistema. A pesar de ser señalado como el autor material del asesinato, con cruce de llamadas, testigos e incluso evidencia balística que lo conectaban directamente al crimen, Juan Manuel González Valdovinos fue beneficiado con prisión domiciliaria. El expediente, que hasta entonces caminaba con ritmo, quedó estancado. Y con el paso del tiempo, la figura de Valdovinos volvió a colarse en las carpetas de la Policía Nacional. Las denuncias por robo de vehículos seguían creciendo. Ya ha sido identificado en varios hechos, a través de circuitos cerrados, también a través de otros métodos técnicos, a través de testigos inclusive. Por eso que estamos hablando de una persona que está reincidiendo constantemente en el mismo tipo de hecho punible, aprendido en varias ocasiones, detenido. De las últimas investigaciones que se han realizado, se tienen reportes de los trabajos de inteligencia y también la documentación pertinente de que ha estado operando especialmente en el área central. Hablamos de la zona de la ciudad de Capiatá, la ciudad de San Lorenzo y otras ciudades de Central. Bueno, esto plenamente documentado, ¿verdad?, con las solicitudes respectivas. Cuando ocurre un hecho específico de robo de vehículos y nosotros desde el Departamento de Control de Automotores tomamos conocimiento de ese hecho, se inicia una investigación, ¿verdad? No sabemos siempre quién pudo haber o qué grupo es el que roba el vehículo, qué grupo específico. Es a raíz de la investigación iniciada al momento de tomar conocimiento. Por eso es que van surgiendo todas estas evidencias y todos estos indicios que precisamente apuntan al modus operandi de esta persona. Juan Manuel, que ya era conocido como el rey de los robacoches, parecía tener una habilidad especial para evadir las consecuencias, órdenes de captura que desaparecían, antecedentes borrados y causas que no prosperaban. En algún momento se le dio ese título de rey de los robacoches, en algún momento tengo entendido eso. Bueno, todas las evidencias, como mencioné, y todos los indicios que son arrimados, elevados al Ministerio Público y a los juzgados también, bueno, dan cuenta de que realmente estaba operando, vamos a decir, con un gran número de hechos. De una u otra forma consigue eludir todos estos procesos, inclusive al punto en que han desaparecido los antecedentes con los cuales contaba, ¿verdad? Eso está sujeto a una investigación del Ministerio Público a través del fiscal interviniente. Bueno, nota mediante se están realizando todas esas consultas del motivo que han desaparecido todos estos antecedentes. Tengo entendido de que en la lista de antecedentes que estaba teniendo estaba incluida justamente una investigación, antecedentes propios sobre un caso de homicidio, ¿verdad? No estoy interiorizado sobre ese hecho, sí de los casos de robo de vehículos, en ese sentido sí, tenemos conocimiento, porque desde el Departamento de Control de Automotores precisamente hemos solicitado todas las órdenes respectivas, ¿verdad? Y de estos otros casos no conozco, porque precisamente se han borrado totalmente de los registros estos hechos. Para los intervinientes el mensaje era claro, que el hombre que mató a un abogado por una deuda sabía cómo comprar silencio, borrar papeles
y esquivar barrotes. Si es que tiene tentáculos o tiene peso, eso está sujeto a investigación todavía, ¿verdad? Tengo entendido que el fiscal seguramente, no sé si ya tiene en su poder la documentación respectiva que avale del por qué o cuál motivo es que se han borrado esos antecedentes. Tal vez haya una justificación, vamos a decir, legal, eso no lo sabemos. O sea que yo no puedo hablar de tentáculos hasta no tener con documentos y poder hablar con propiedad el motivo por el cual se han levantado. En la base de datos justamente se ha ingresado recientemente y bueno, nos encontramos con esa situación. Y mientras la causa judicial dormía el sueño de los justos, el expediente Fernández pasó de ser un caso emblemático a ser otro más, crimen sin justicia. Llegamos al final del capítulo Doctor Blanqueo y acá, como había dicho al principio, no solo la responsabilidad de quienes eligieron quitarle la vida a una persona debían enfrentar a la justicia. Todo un sistema corrupto estaba detrás de esto y ni siquiera hubo una mínima o leve vibración en torno a lo que podrían ser procedimientos que busquen a responsables que recibían ese dinero por afectar el sistema policial. Algo terrible dentro, en teoría, de un sistema democrático, de un sistema que debería garantizar, evidentemente, no solo la libre circulación o vivir tranquilos en nuestro país. Entienden un poco cómo funciona quizás ahora las cosas y yo entiendo que no es novedad, pero al menos este caso revela cómo operaba todo y a qué estaban dispuestos también muchos de los criminales. Pese a que esa era una carta blanca, siempre una deuda está por encima de todo aparentemente. Señoras y señores, muchas gracias por el apoyo de siempre en Escena del Crimen. Muchas gracias por las visualizaciones en YouTube. Sé que muchos de los casos están por encima de nuestras expectativas siempre, y así que muchas gracias por eso. No olviden que los esperamos ahí siempre en nuestro canal de Unicanal. De mi parte y de todo el equipo de producción, los esperamos en otro capítulo más la próxima semana en Escena del Crimen.